Les invito a que se pongan de pie. Vamos a estar comenzando este servicio de alabanza al Señor. Hoy estamos agradecidos con Dios, amén, por un día más que Dios nos concede y por la oportunidad que Dios nos da de estar aquí. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. Nos da gusto verles una vez más. Vamos a comenzar y yo les voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 65. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Salmo capítulo 65, versículo 1 en adelante. Damos también la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Dios les bendiga y vamos a alabar juntos al Señor esta tarde. Salmo 65, 1, me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Y dice la palabra del Señor: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hasta ahí, hermanos, seremos saciados, dice, del bien de su casa. Hay bendición al estar aquí en la casa del Señor. Hay bendición, hermano, poder estar aquí y sobre todas las cosas que Dios, hermano, está en medio de nosotros. Entonces yo le invito para que oremos, demos gracias al Señor y vamos a disponernos sobre todo nuestro corazón, amén, para alabar al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, mi Dios. Nos presentamos una vez más delante de ti, agradecidos, Señor, por la oportunidad que tú nos das este día, Señor, de tener vida, de tener salud y de poder llegar hasta este lugar para alabar y para adorar tu nombre. Te damos gracias, nos presentamos delante de ti, Señor, levantamos nuestras manos. Mira, mi Dios, queremos alabarte a través de estos cantos, Señor. Queremos exaltar tu nombre porque tú lo mereces, tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas, tu Espíritu Santo traiga esa visitación gloriosa y que sea, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Quita todo lo que estorbe, Señor. Toca las vidas, toca los corazones, así como de aquellos que están, Señor, desde casa. Tócales en esta hora y sea, mi Dios, tu bendición sobre cada uno. Te damos a ti la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén. Y vamos a alabar al Señor con libertad, amén, en esta hora. Dale con nosotros, hermano. Amén, dele la gloria al Señor. Libertad en la casa de Dios.
Cuando
los muros. Y caen los muros. Caen los muros. Y caen los muros. Caen los muros. Y caen los muros. Caen los muros. Cantando, cantando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Cantando, cantando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Sonar mi cántico caerán. Amén. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán. Aleluya, que caigan estos muros, amén, en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la alabanza, aleluya. Señor, Señor, y todos juntos celebramos. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, ya ha hecho más que vencedor. Mayor, aleluya, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ya ha hecho más que vencedor. Y amén, celebra, hermano. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Está conmigo que contra mí. y más que vencedor, soy más que Vencedor en Cristo. más que vencedor. Den las manos, aleluya. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el Señor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Y Dios está conmigo que contra mí. y más que vencedor, soy más que Vencedor en Cristo. más que vencedor. Y celebramos, Señor, tu nombre. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, ya ha hecho más que vencedor.
con nosotros, porque dice la palabra del Señor, hermano, que Cristo triunfó en la cruz, amén. Dice que exhibió a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el Señor, hermano, está con nosotros. Poderoso es nuestro Dios y digno de gloria, digno de ser alabado. Por ello, hermano, en esta hora, alábele con todo su corazón al Señor. Un morador de Sion alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Jehová, y digno de alabar. Grande es Jehová, y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande es tu nombre. Moradora de Sion. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, y digno de alabar. Grande es Jehová, y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Gozo de mi vida eres tu Señor. El gozo de mi vida eres tú. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. Aleluya, porque eres mi rey. Aleluya, porque eres mi Dios. El gozo de mi vida eres tu Señor. El gozo de mi vida eres tú. Canta aleluya, porque eres mi rey. Yo aleluya, porque eres mi Dios. Aleluya, porque eres mi rey. Aleluya, porque eres mi Dios. Gozo, y el gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida
Señor. Y sabe, hermano, como dice el coro, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Por ello, hermano, podemos gozarnos en todo tiempo, en todo momento. Podemos levantar nuestras manos y adorar al Señor, porque Él es el Rey de nuestra vida. Amén. Vamos a decirle: Señor, tú eres el Rey de mi vida. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Y mi vida la rindo. Mi vida la rindo a tus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Lo confesamos. Él es el Rey. Lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Rendimos nuestra vida. Mi vida la rindo a sus pies. Eres Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Y Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y jamás su reino será destruido. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y lo confesamos, amén. Lo creemos, hermano, y lo proclamamos. Él es el Rey. Jamás, hermano, su reino será derribado, porque el reino del Señor es un reino de poder. Rescató nuestra vida, nos salvó, nos perdonó. Ahora rendimos nuestra vida nosotros voluntariamente delante de Él, amén. Y podemos proclamar y decir: gracias, Señor, porque eres el todo para mí. Vamos a hacer una oración, hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Le invito ahí en su lugar para que en reverencia le demos gracias al Señor y pongamos en las manos del Señor estas ofrendas y estos diezmos también. Así le voy a estar pidiendo que oremos juntos, hermanos, y le pido a mi hermano Daniel nos dirija en esta oración. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo, Señor, esta mañana y esta tarde, Señor, me da la oportunidad, Señor, de estar aquí adorando y glorificando, Señor. Esta tarde te pido, Padre Santo, que bendigas a cada una de las familias de mis hermanos, Señor mío. Bendice sus trabajos, Padre, bendice sus economías. Bendice a cada uno de tus hijos. Aquel que no tiene trabajo, Señor mío, consíguele uno, Padre Santo, por favor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que bendigas sus diezmos, sus ofrendas, bendito Padre, en nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Bueno es amado Señor, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, hoy y siempre, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya, porque grande es el Señor, su amor, su grandeza nunca cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Dice la palabra del Señor, hermano, que aún el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y el Señor, hermano, nos dice en su palabra que su presencia estaría, hermano, en su casa, en ese lugar donde se reúnen aquellos que alaban su nombre, aquellos que proclaman su nombre. La presencia del Señor se derrama en ese lugar. Y en esta hora, hermano, creo firmemente que la presencia del Señor está aquí en medio de nosotros. Se puede sentir, hermano, usted puede acercarse al trono de la gracia confiadamente en esta hora y decirle: Señor, que se abra el cielo aquí en este lugar. Señor, descienda tu presencia, tu Espíritu Santo me llene, me bautice, me toque. Seamos nosotros, hermanos, los que provoquemos que los cielos, hermanos, se abran cada vez que venimos a este lugar y cada vez que tenemos la oportunidad de postrarnos delante de Él. Yo le invito para que en adoración en esta hora nos postremos delante del Señor. Ahí en tu lugar, hermano, canta con nosotros, levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor, tu presencia me llene una vez más. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voz. Cada uno de nosotros. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Ven y muévete
mano. Llena, Señor. Y dile, Señor, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Toca, Hoy me postro delante de ti, toca Señor. nuestro corazón. Derramo mi corazón delante de tu presencia como perfume, Señor, ante tus pies. Hoy he venido a adorarte, hoy he venido a exaltarte. Mereces la gloria y la honra. Tu presencia gloriosa. Levantamos nuestras manos Aleluya, sí, Señor. adorándote, Señor. Mereces la gloria, tú la mereces, Aleluya. y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie, y no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Dile al Señor, porque tú eres digno. Levantamos tu nombre, nuestras Señor. manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos a ti, oh Dios, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Altísimo, poderoso Dios, poderoso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie, Señor, y no hay nadie como tú. Grande eres Dios, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. Y no hay otro como tú, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú. Altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador.
esta hora rendimos nuestra gratitud, nuestra adoración delante de tu presencia, porque tú sigues siendo el Dios poderoso. Las circunstancias, Señor, no cambian tu poder, no cambian al que es 3 veces santo, hermano. Adora en esta hora. Dile gracias, Señor, gracias. Hoy te adoro, hoy te bendigo, exalto tu nombre, alabo tu nombre. Bendito eres, Señor. No hay nadie como tú. Te adoramos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe nuestra adoración, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. No hay mejor lugar, hermano, que estar en la presencia del Señor. Cuando usted le adora, cuando usted rinde su corazón, entonces el poder de Dios viene, hermano, le toma, transforma todo su ser. Y como dice la Escritura, comienzan a brotar esos ríos de agua viva. Es una realidad que pueden experimentarlo aquellos que creen y aquellos que se acercan a Dios con un corazón sincero, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor. No hay nadie como nuestro Dios. Así es de que, hermano, adore al Señor con todo su corazón. Vamos así a escuchar la palabra de Dios. Amén, estemos atentos y vamos a prestar, hermanos, oído y atención, porque el Señor tiene una palabra para nosotros. Y quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y se vaya a la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 en adelante. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 en adelante, que va a ser básicamente hasta el 22. ¿Ya lo tiene por ahí, hermano? Bien. Ahí se lo van a poner en la pantalla también ahí los muchachos. Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera: no apaguen, así escribe otra versión, el espíritu. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Siéntese, por favor, en esta hora. Dice que esta semana yo quisiera terminar esta serie de mensajes que ya habíamos titulado con anterioridad y le habíamos puesto el título Un cristianismo sólido en Dios, donde hablábamos la importancia de que como cristianos nosotros sepamos que la vida en Cristo debe de ser una vida sólida. Si algo es muy lamentable, si algo es muy doloroso, es tener una vida relativa o una vida de sube y baja o una vida sin identidad, hermanos. Es muy doloroso, sinceramente. Por ejemplo, hoy en estos tiempos vemos a muchas personas que se les pregunta, ¿qué quieres hacer en la vida? No, pues no sé, ay caray, ¿cómo, verdad? O de repente les preguntamos, ¿y para qué estás haciendo esto? Pues a ver qué sale. Pareciera ser que las personas en su mentalidad o en su lógica o en su manera de vivir están rodeadas de más preguntas que respuestas. En la vida en Cristo, la vida como hijos de Dios, debemos de tener muy en claro que nuestra relación con Dios va en base a una Biblia que es la palabra de Dios y que nos enseña a vivir esa vida sólida en Dios. Esa vida como un roble, como un creyente que tiene momentos de lucha, de prueba, de tentación, momentos de aflicción, pero solo son momentos porque aprendemos a caminar en Dios conforme a su palabra y aprendemos a vivir esa buena relación con Dios. Porque si algo, hermano, a lo largo de todas las eras, pero principalmente esta era, en la vida cristiana carecen muchos creyentes, es a tener una vida sólida. Vemos un montón de personas que asisten a las iglesias y parecen desfiles. No es broma y no lo digo como crítica, es que se ve, hermano. Entran y salen. El lunes son muy cristianos, el martes ya dicen fue el karma.
Y luego viene el miércoles y dicen, sí, hay que orar. Y luego viene el jueves y usted los ve, no, todo que se vaya por el tren, ¿para qué? Me la debe de pagar. Y luego viene por ahí el fin de semana, ¿verdad? El cuerpo lo sabe, que lo disfrute. Y luego viene el domingo y vienen generalmente con el pensamiento, Señor, ¿qué hice durante la semana? Esta conducta, esta actitud no es nada nueva. De hecho, en los principios de la iglesia cristiana también existían, pero en otras maneras, no como en estos tiempos. Y una de las cosas que los apóstoles, que fueron quienes básicamente establecieron los valores bíblicos, la doctrina, las enseñanzas, el evangelio, que dejaron en claro en las iglesias, es la importancia de que como creyentes, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y nos rescata de nuestra vana vida, de esa vida eterna en condenación, es que la importancia de que el Hijo de Dios lleve una vida sólida en Dios. Y la iglesia de Tesalónica, yo enseñaba semanas atrás, que fue una iglesia relativamente nueva, una iglesia que estaba teniendo momentos difíciles en lo que corresponde como ciudad. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo traicionados, estaban siendo muertos, estaban siendo exiliados. Básicamente la política y Roma y los demás grupos anticristianos comenzaron a tener una especie de conspiración y ataque en contra de las iglesias de Tesalónica. Y el apóstol Pablo, que era el fundador de esa iglesia, recibe noticias y les escribe y les habla de la importancia que es que no se mueva la fe, que no se mueva la comunión con Dios, que la vida en Dios no es una emoción, no es una religiosidad o un montón de rituales, sino que la vida en Dios es una experiencia, que recibimos un perdón y que la presencia de Dios viene sobre la vida del creyente y nos ayuda, hermano mío, a continuar los sinsabores de la vida. Porque la vida tiene sinsabores, para cristianos y para no cristianos también. El ser cristiano no nos exime de ser atacados, no nos exime de sentir dolor. La diferencia radica que cuando nos vamos a la palabra de Dios, sin importar la edad, nosotros podemos encontrar refugio, consuelo, ayuda, esperanza, valor, valentía para poder continuar nuestra comunión con Dios. Así que el apóstol Pablo, semanas anteriores yo hablaba que yo lo definía a través de 3 mensajes, y el primero recuerdo que lo titulaba Asuntos del Alma, en donde el apóstol Pablo les hablaba a la iglesia de Tesalónica y les decía, hay unas conductas en tu vida que tú tienes que cuidar, que tienes que valorar, que tienes que procurar. Y en ese mensaje hablábamos precisamente de los consejos que le daba a la iglesia de Tesalónica, cuando les decía, les quiero pedir que no sean holgazanes. ¿Se acuerdan, hermanos? Y hablábamos de la holgazanería espiritual, que sí existe. Esa etapa en la vida de algunos creyentes en donde sin darse cuenta, se quedan de ociosos. Se quedan en un estado de decir, bueno, yo ya sé que Dios es bueno y Él me salvó, pero pues bueno, pues ¿para qué orar? ¿Para qué hacer las cosas conforme a la palabra? Y no hacen básicamente nada en pro de su vida espiritual, en pro de su comunión con Dios. Es como esos estudiantes, muchachos, a ver si me puedo dar más en claro, ¿verdad? Que tú ves en la escuela que llegan y luego se sientan, así como las películas, y le dice el profesor, a ver, González, responde la pregunta 3. Y González, pues mejor respóndala usted, ¿verdad? Y uno dice, caray, ¿y dónde está tu mochila? La mochila ya pasó de moda, usted me va a pasar por cuestiones financieras, ¿verdad? Y usted los ve que hacen de su vida un papalote, hacen de su vida un desastre y no les importa nada. Y uno dice, ¿cómo, verdad? Tanta ociosidad. Sí, la ociosidad es un veneno. Y hablábamos como también el apóstol Pablo también hablaba de aquellos hermanos en la fe que también decía, no solo amonesten a los holgazanes, sino también amonesten a los de poco ánimo, y se refería a los que estaban pasando por un estado difícil espiritualmente hablando. Que esos eran asuntos que los identificábamos como asuntos del alma, lo que tiene que ver con las decisiones que yo debo de cambiar, que yo sé que no depende de mi mamá, ni de mi papá, ni de la iglesia, depende de mí. Por eso los titulábamos asuntos del alma. Y luego la semana antepasada hablábamos los asuntos del corazón, lo que tiene que ver con esa privacidad, esa discreción, esa intimidad entre nosotros y Dios, en donde nuevamente el apóstol Pablo también les hablaba, y les hablaba de la importancia que es que un cristiano no pierda su gozo, no pierda su alegría.
ser cristiano no es ser amargado. Si te han hablado de un evangelio en donde ser cristiano es ser anticuado y ser pobrecito, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Ay, qué agüite, ¿verdad? No, para nada. Ser cristiano es ser alegre, es estar contento, es saber, hermano mío, que ahora tenemos una relación con Dios y nos enamoramos de nuestro Señor cada día y buscamos la manera de esa medida del varón perfecto. Cuando usted ve a los cristianos y usted dice, ¿por qué te hiciste cristiano? No, pues seguramente hizo cristiano porque estaba hundido en las drogas, estaba hundido en las adicciones y pues bueno, había que darle un giro a la vida. No, hay cristianos, hay creyentes, hay personas de diferentes edades que no pasan ni tocan ninguno de esos mundos. Y no hubo necesidad de tocarlos porque tan simplemente lo que ahora experimentamos en Dios ni nos da la curiosidad de probar lo impuro, hermanos. No nos da la curiosidad. Yo recuerdo cuando estaba joven y me decían mis amistades, ándale, vamos al antro. No crea que yo era un cristiano que ya me aislaba en la esquina y que no me vieran, ¿verdad? No, yo andaba entre todos los demás hijos del diablo, hijos de Belial y los filisteos. Y pues, era un estudiante como cualquier otro. Ándale, vente, vámonos al party, se va a poner bien bueno, ahí te conseguimos unas morras, en ese lenguaje. Yo les decía, no, paso. Y me decían, ¿por qué? Te va a ver tu pastor, ¿verdad? Así eran conmigo. Yo les decía, fíjate que no, es que ya se te olvidó, le decía, cómo tú vives tu fin de semana, llegas el lunes todo arrepentido y yo me tengo que poner mi sotana y tengo que escuchar tus pecados. Porque era literal, hermanos. Llegaba el lunes y ya no sé qué hacer, mis papás, y yo les decía, pero ¿qué tal el fin? Y me empezaban a contar sus problemas y yo tenía que animarlos y como cristiano tenía que orar por ellos. Me tocó orar por muchos de ellos, hermanos. Y yo les decía, ¿para qué? ¿Para tener un fin de semana como tú? Mira, mejor voy a la iglesia, busco a Dios, sirvo a Dios, su presencia viene y me bendice. Y aun cuando todas esas cosas son tan tentadoras y tan atractivas, yo les decía, no hay nada como la presencia de Dios en tu vida. Es una esencia, es una presencia que te pone en una condición en donde si es necesario elegir qué conviene, conviene mejor la comunión con Dios. Y el apóstol Pablo animaba a la iglesia. No hay razón para estar ingratos, no hay razón para estar tristes. Y los animaba a orar. Y también los animaba constantemente a que esperaran la voluntad de Dios. Esta semana, hermano mío, yo quiero terminar esta serie de mensajes con el tercer y último mensaje que lo he titulado Cartas o Asuntos, pero al Espíritu. Los versículos que acabamos de leer en realidad están entrelazados unos con otros y lo vamos a estar viendo al desarrollo del mensaje. Tienen que ver con la parte del Espíritu de Dios en la vida del creyente, del Espíritu de la palabra de Dios, del Espíritu de nosotros como hijos de Dios, en esa parte principal que convierte, que transforma y que necesita un hijo de Dios. Esa parte a la misma vez tan compleja, ¿sabe por qué? Porque no se ve, no se logra ver. Esa parte tan compleja que muchos dicen, es como trabajar y que no te paguen. Muchos así interpretan la parte espiritual, porque dicen, ¿de qué me sirve hacer cambios en mi vida en pro? ¿A qué me sirve escuchar la voz del Espíritu de Dios, prestar atención a mi parte espiritual, si yo no veo nada? Y yo generalmente les digo a las personas, lo que pasa es que las partes espirituales se disciernen desde la perspectiva espiritual. Si tú vas y quieres ver resultados, tú no vas a ver los resultados ahí metiendo tu debit card ahí al banco y, ay, mira, me salió $1,000 más por ser buen cristiano. No, generalmente la parte espiritual tiene que ver con esa esencia invisible que está dentro de cada persona, pero principalmente sobre los hijos de Dios debemos de procurar. Así que cuando hablamos asuntos del Espíritu, vamos a considerar estas 4 palabras que el apóstol Pablo le dio a la iglesia. La primera es, no apaguen el Espíritu. Y luego les dijo, no desprecien las profecías. Tercero, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Y por último, eviten toda clase de mal. Vamos a hablar primero, hermanos, del que el apóstol Pablo le habló a la iglesia y le dijo, no apaguen el Espíritu o no apaguéis el Espíritu. La diferencia entre una persona religiosa es que las personas religiosas están caracterizadas porque siguen rituales, siguen, vamos a decirlo así, dogmas.
Por ejemplo, está considerada una persona religiosa como alguien que hace ciertos actos. Trae un crucifijo y luego va caminando de una manera muy solemne o vaya, hace ciertos rezos. De hecho, casi la gran mayoría de las personas religiosas están en su mayoría clasificadas dentro de la tendencia popular que es la Iglesia Católica. Cuando hablamos de un cristiano religioso, lo podemos clasificar como aquellos que de repente se dan golpes de pecho, ¿verdad? Señor, yo pequé, pero viven una vida de pecho, ¿verdad? Y no, la vida cristiana no es de pecho, la vida cristiana es una vida espiritual, en donde mi vida se aprende a conectar con la presencia de Dios. Así que cuando hablamos de la primera frase que dice el apóstol Pablo, no apaguen el espíritu, hay otras versiones que me llaman mucho la atención, porque algunos creen que cuando dijo el apóstol Pablo, no apaguen el espíritu, se refiere que el espíritu de la persona o el Espíritu Santo puede morir dentro de él o de ella. No, son interpretaciones equívocas que le han dado de una manera literal. Y comparto brevemente 3 versiones de las cuales nos enseñan a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice no apaguen el espíritu. Por ejemplo, la lengua actual dice no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Porque cuando hablaba el apóstol Pablo y decía no apagues el espíritu, se refería al Espíritu de Dios. No se refería al espíritu del hombre. No se refería a nosotros. En nosotros automáticamente, al alejarnos del Espíritu Santo o alejarnos nosotros de Él de nosotros, se apaga el espíritu, eso sí. Pero en realidad no es como a veces se interpreta. 2, no detengan la obra del Espíritu. Se refería el apóstol Pablo que parece ser que el Espíritu Santo, cuando uno le entrega su vida, está constantemente haciendo una obra en alguien. Miren, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, muchas personas tienen el pensamiento que el Espíritu de Dios es como que sáltale, bríncale y grítale y dánzale. Esas son esencias que se practican dentro de la iglesia o en el momento de orar o adorar. Pero en realidad llama mucho mi atención cómo definen algunos estudiosos cuando el apóstol Pablo dijo no apaguen el espíritu. Y lo clasifican de 3 maneras. Unos mantienen solo una, pero a mí se me hace apropiado que conozcamos las 3. Porque las 3 nos llevan a la armonía de lo que significa no apaguen el espíritu. En primer lugar, cuando el apóstol Pablo dice no apaguen el espíritu, se refiere al Espíritu Santo desde la perspectiva obra santificadora. ¿Sabías tú que nosotros no nos santificamos por cuenta propia, así como que yo mismo me limpio mi pecado? No. En realidad el Espíritu Santo, cuando nosotros lo dejamos obrar en nosotros, el Espíritu Santo es cuando viene a cambiar esas maneras de pensar. Mire, hermano, cuando alguien viene a Cristo, no es así como que, ay, ya no sé mentir. ¿Verdad que no, hermanos? Todavía mentimos. No es así como que, ay, ya no puedo, no sabía. No. Cuando el apóstol Pablo decía, no apagues el Espíritu, es porque el Espíritu Santo, al momento de recibir a Cristo, Él, su función, su personalidad, su carácter, es que nos está ayudando desde la manera interna a que nosotros vayamos mejorando, renovando, removiendo, purificando todas las cosas malas que tenemos como seres humanos. No crea que a uno se le quita lo mentiroso nomás por darse golpes de pecho. No, es porque el Espíritu Santo está morando dentro de ti. No crea que una persona se abstiene de ciertas tentaciones porque es bien buena onda. No, es porque el Espíritu Santo constantemente a través de su palabra dice que en nosotros nos lleva a la medida del varón perfecto para que nosotros vayamos creciendo en la gracia de Dios. Cuando dice, por eso dice Jesús en Juan 16:8, y cuando venga, Él convencerá al mundo del error o del pecado, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Porque si algo hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, es que está, escúcheme lo que voy a decir, hermano, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, está constantemente hablándonos a que purifiquemos nuestra relación con Dios. Ahí está. O sea, no crea que como que nomás de 8 a 5, ¿verdad? Y qué bueno que ya se acabó el turno porque no cambia. No, está constantemente hablando a nuestra vida. Y cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, no apagues el espíritu, es porque todo lo que estaban viviendo como iglesia, la carne se sublevaba, la carne se alteraba y estaba prácticamente la presencia de Dios a través del Espíritu Santo ministrándoles a que no cometieran pecado,
a que no cayeran en la iniquidad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes ahora no son dueños de ustedes mismos. En otras palabras, aun cuando yo puedo pecar cuando yo quiera y a mí me plazca, ¿qué cree, hermano mío? El Espíritu Santo está ahí para decirnos, no lo hagas. Por eso decía el apóstol Pablo, no lo apaguen, porque el Espíritu Santo se puede apagar, se puede alejar, se puede contristar. Es como cuando tú como papá o mamá le dices a tu hijo, mi hijo, pórtese bien, hijo, por favor. Así ama, así ama. Y luego llega, va, todo para la vida. Mi hijo, ¿qué le dije? Y luego te vuelve a decir tu mamá, ¿verdad? Mi hijo, llévesela bien. Y luego tú como hijo, sí, hombre, como tú ya disfrutaste. Poco a poco el corazón de esos oyentes se va haciendo tan duro, tan duro, tan duro, que van apagando el buen consejo de los padres. Saben que ahí está, pero lo van apagando, lo van tenuando. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando le decía a la iglesia, no apaguen la obra santificadora del Espíritu Santo. Cuando tú veas un cristiano, alguien que se hace llamar salvo, y tiene cierto tiempo en Dios y tiene una buena vida y luego de repente le entra el espíritu transformer y vuelve a la vida antigua, no creas tú que ya se le acabó la pasión, la unción. No, es que dejamos de obedecer la voz del Espíritu de Dios que nos dice constantemente santifícate. Esa es la realidad. Pero también, ¿a qué se refiere cuando dice no apaguemos al Espíritu Santo, al Espíritu? Se refiere también dentro de la iglesia. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo no solamente obra en nosotros para santificación, sino que dentro de nuestros cultos, preste atención a lo que le estoy diciendo porque esto es clave, que se ha dejado de ver en muchas iglesias? ¿Sabe usted que el Espíritu Santo dentro de nuestros cultos se ha mantenido en un margen de conocimiento? Así como que ya venimos a cantar, ya aprendimos, vámonos pues. Desde el libro de los Hechos, desde la ascensión de Cristo, si algo se ve en la Biblia, es el Espíritu de Dios moviéndose dentro de la iglesia. Se ve moviéndose repartiendo lenguas como de fuego. Se ve moviéndose bautizando. Se ve moviéndose tocando, ungiendo, levantando, restaurando, sanando, fortaleciendo. A otros desde el Antiguo Testamento los llevaba a la pasión inclusive de danzar. A otros los llevaba al jubileo. A otros los llevaba a la alabanza. Y hoy en día cuando vemos de repente que en algunos lugares usted los ve así como que sí, ya venimos a la iglesia. ¿Sabes tú que el Espíritu de Dios cuando nosotros venimos a la iglesia, y dice el apóstol Pablo, no apaguen el Espíritu? Se refiere que dejemos moverse el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros cultos, en nuestras reuniones, hermano. Mira, hoy en día muchas personas conocen más de Dios que de la presencia de Dios. Y no digo que está mal, pero tienen más conocimiento amplio del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de las profecías, de la teología, de la escatología y muchas cosas logías que son el conocimiento de la Biblia, que el Espíritu de Dios moviéndose dentro de la iglesia. Todo cristiano cuando entra a la iglesia, escuche lo que le voy a decir, esto es bíblico. No es así como que el pastor trae ganas, no, es bíblico. Cuando entramos a la casa de Dios, si algo quiere hacer el Espíritu Santo, es encender el fuego en la vida de cada uno de nosotros. Si algo quiere hacer el Espíritu Santo, es darnos el ánimo que a veces se nos baja, es darnos la pasión que a veces se diluye, es darnos la fortaleza que en ocasiones no sentimos. Y eso lo hace el Espíritu Santo dentro de la reunión, cuando venimos a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Pero también, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice no apaguen el Espíritu? También se refiere a no apagar al Espíritu desde una perspectiva guianza. ¿Sabe usted que nosotros como hijos de Dios necesitamos una guianza, hermano? La necesitamos. El hecho de ser cristianos no significa que lo sabemos todo. El hecho de ser cristianos no significa que nosotros nos mandamos por un gurú o por una aureola o por las estrellas. No.
Todo cristiano necesita estar constantemente en esa vida en Dios a través del Espíritu Santo. Oiga, como muchos cristianos, ¿verdad?, que llevan su vida cristiana nomás pidiendo, rogando y clamando, pero no guiados. No guiados. Hablando de sus desgracias y llorando delante de Dios y diciendo que viven una vida muy dolorosa, muy miserable, pero no guiados por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros evitamos muchas oraciones, que muchas de las veces, hermanos, son oraciones de dolor. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo habla a través de su palabra. El Espíritu Santo habla a través de la oración. El Espíritu Santo habla a través de la sumisión, de la humildad, del deseo de querer ser guiado por Él. Mira, te la voy a poner así. El Espíritu Santo es como cuando tú vas a una ciudad y te bajas en un lugar y quieres conocerlo. Y tú te preguntas, ¿habrá un guía por aquí, verdad? Porque obviamente un guía, ¿qué función tiene? Llevarnos a conocer todo. Oiga, es como ir a Disneylandia, ¿no? Y no, yo no necesito mapa, yo me voy a ir al primero que me encuentre. Pues vas a disfrutar algunos, pero tal vez no los mejores. Y lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que lo guía. Y cuando decía el apóstol Pablo, no apagues el Espíritu, se refería a que escuchemos lo que Él nos dice. Hermanos, el Espíritu Santo le habla a todos los creyentes salvos. A todos. El problema radica que en ocasiones nosotros lo apagamos cuando somos incrédulos. No, esa no es la voz de Dios. No, mira, es muy común, escucha lo que te voy a decir, que cuando nosotros buscamos a Dios y estamos pasando por una circunstancia que no es favorable, y de repente escuchamos una voz que nos dice y nos recuerda un salmo, nos recuerda una promesa, una voz interna, acorde a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que se activa, por así decirlo, en nuestro entendimiento espiritual y nos dice, yo sé cómo guiarte, yo sé cómo llevarte a donde quieres ir, yo sé cómo hacerle para que tú no vivas más en ese estado. Y por eso el apóstol Pablo decía, no apaguen el Espíritu, porque había llegado tanta teoría sobre la iglesia, los epicúreos, los gnósticos, los romanos, los griegos, los filósofos, los ateos. Había llegado tanta filosofía en la iglesia, que la iglesia ahora estaba de alguna manera dando otra opción a pensar que lo que estaban viviendo espiritualmente hablando no era la presencia de Dios. Y luego después les da otro consejo y les dice también, después de que les habla y les dice a ellos mismos, no apaguen el Espíritu, también les dice, no desperdicien, ¿qué dice? Las profecías. ¿Sabe que cuando uno escucha la palabra, las profecías, se dice que en aquellos tiempos, hermano, voy a irme en aquellos tiempos y yo lo traigo a estos tiempos, se dice que había mucho estafador, gente que veía que el evangelio era algo nuevo y era algo que estaba llamando mucho la atención de las personas, que 2, 3 vivillos empezaron a decir, yo también soy apóstol, yo también soy profeta, yo también soy maestro, a mí también me habla Dios. ¿Pero qué crees? No eran ni siquiera salvos. Se dice que se introducían dentro de las iglesias y la iglesia empezó a tener confusiones en relación a las profecías que recibían. De tal manera que la iglesia de Tesalónica se dice que resolvió lo siguiente, hermano. Resolvió no atender a ninguna profecía. Dijeron, para que no nos confundan, mejor no le hacemos caso a nadie. Oiga, yo no sé qué está peor, ¿verdad? Que la gente esté escuchando profecía por todos lados. Oiga, como me ha tocado escuchar en conversaciones, gente que recién llega a una iglesia y no falta el que se siente profeta y le dice, tú irás a las naciones. Como me acuerdo una ocasión, hermano, hace muchos años, fue una vez un supuesto profeta y andaba profetizando por todos lados, a diestra y siniestra. Dije, este anda 2 por 1, ¿verdad? Me acuerdo que agarró una amistad y le dijo, tú, sí, tú. Ya ve que les encanta señalar, ¿verdad? Tú, sí, tú, ven. Y pues va la muchacha.
y le dice el Señor que tú grabarás CDs y discos y te irás a las naciones. Es en serio, hermano. Recuerdo que a un lado de ella estaba un músico de alabanza. Ella era la tesorera de la iglesia. Y se acaba el culto y como éramos pues, amistad, me dice, oye, no se habrá equivocado el profeta. A un lado estaba al otro. Dice, pero en fin, voy a grabar. En fin, ya voy a ser salmista, Saúl me decía. Y decía, ve y dile, no seas así. Y dije, pues mira, se sacrifica cada culto a ensayar y no le dijeron nada. Tú ni cantas y cantas feo y ya te hicieron cantante. Hoy por hoy, esta amistad está fuera del evangelio. Porque se dice que en aquellos tiempos había mucho vividor. Y sabe, son extremos, hermanos. También hay personas que llegan a las iglesias luego y se comen todo lo que les dicen. Y después, como no suceden las cosas, empiezan a decir, entonces, ¿será Dios? Y miren, Dios les habla a través de un profeta, porque sí hay profetas de Dios que todavía son usados por Dios. Y ellos dicen, no es Dios. Entonces la iglesia de Tesalónica resolvió no creer nada en relación a la profecía. El Hijo de Dios debe de saber que la palabra profecía en la Biblia no solo hace entendimiento a lo que se conoce eventos futuros, sino más bien dicho tiene que ver con eventos de portadores de Dios para la vida de los hombres. Ejemplo, cuando usted escucha la palabra profeta en algunos casos de la Biblia, no se refería necesariamente que ellos lanzaban una profecía, se refería a que ellos eran voceros de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalónica, y la iglesia de Tesalónica dijo, no, mejor no le hacemos caso a nadie, es porque el Hijo de Dios debe de prestar atención a lo que Dios le habla a uno. Porque Dios habla, hermano. Dios habla. A mí nunca me ha hablado. Bueno, posiblemente a veces nos puede pasar como cuando estamos en la casa, ¿no? Estamos viendo la tele y luego nos dicen algo y nosotros, ¿qué digo? Tal vez estamos distraídos. Pero Dios nos habla. Porque la palabra profecía en el original y en uno de sus contextos habla sobre la revelación. Y los apóstoles en los tiempos bíblicos, ellos estaban siendo inspirados por Dios para adoctrinar a las iglesias y eran revelaciones las que recibían de Dios. Por lo tanto, cada enseñanza, cada predicación, cada consejo que ellos daban, en realidad eran revelaciones que hoy se convierten en inspiración de Dios para la iluminación de nosotros. Cuando nosotros escuchamos una predicación, básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo en nuestra lengua, en nuestra actualidad, es presta atención a las predicaciones. Presta atención a lo que Dios te habla. Presta atención al consejo que Dios te quiere dar por medio de su palabra. Presta atención a lo que has venido a escuchar. Porque hermano mío, le voy a decir una cosa. De tantos sermones que hemos escuchado, es para que la vida del cristiano esté creciendo constantemente. Es para que la vida del cristiano se haga sólida. Es para que la vida del cristiano madure. Es para que la vida del cristiano ahora tenga más fuerzas en Dios. No le debe de pasar al cristiano que entre más viene a la iglesia, más confundido está. Yo entiendo que existen hombres que no hablan de parte de Dios, hombres que tuercen la palabra de Dios. Yo entiendo eso, pero yo estoy hablando de personas que escuchan sermones, mensajes, predicaciones, lejos de ser mensajes motivacionales, mensajes por medio de la palabra de Dios que se tienen que introducir como una semilla en nuestro corazón y tenemos que dejarla germinar, porque al final del día lo que Dios quiere para nosotros es que seamos cristianos sólidos, hermano mío. Es lo que Dios quiere. Mira, cuando contratan a alguien, llama mucho mi atención lo que les dicen. ¿Y cuánto tiempo piensas durar? Ya me imagino que uno conteste, pues a ver cuánto me aguantan. Muchos se avientan la piña, ¿verdad? No, yo un día voy a estar en tu posición y además te voy a correr. Contratado, ¿verdad? ¿Te figuras a Dios escuchando nuestras oraciones, hablándonos a través de su palabra? Y que nosotros vengamos a escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, que Dios nos dice a través de ella, hay instrucción, hay maneras de poder continuar,
Hay una comunión que es real entre tú y yo. Y luego que nosotros, así como que, esa historia ya me la sé, pastor. Mire, pastor, a mí que me va a contar las muelas. Me quieren contar el Padre Nuestro al Papa. Decía el apóstol Pablo, presten atención a la profecía, tanto como de un hombre que te pueda hablar de Dios, tanto como de la misma palabra de Dios. Escúchame lo que le voy a decir, hermano. Cuando Dios habla a través de su palabra, lo que nosotros nos resta hacer es abrir nuestro corazón y dejar que su palabra venga y nos fortalezca. Eso es lo que nos corresponde. Curiosamente a veces nos comportamos como la mamá, ¿verdad? Ya me vas a sermonear. Crecen los hijos y dicen, pues yo nomás te decía que sí, pero no sabía ni qué me decías. Y decía el apóstol Pablo, presten atención a la palabra, a las profecías. Y luego también les da un consejo más y dice, examinen todo, retengan lo bueno. ¿Sabe qué? Aquí hay un cliché entre los cristianos que voy a ser muy sincero, hermano. Al fin y al cabo tengo todo el derecho. Mira a mí cómo me incomoda, me molesta cuando la gente, el cristiano particularmente, dice, tú nomás, cuando escuches un sermón, agarra la carnita y escupe el huesito. ¿Y sabe de dónde lo agarran? De aquí. ¿Y sabe por qué le digo que es un cliché? Porque cuando uno hace un estudio, un exégesis, cuando uno se introduce en la armonía de los versículos y en la vivencia histórica, ¿sabe a qué se refería el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se refería al Evangelio. Porque en aquellos tiempos existían diferentes grupos religiosos que comenzaron a inmiscuirse dentro de la iglesia y a convertirse en opciones. Y cuando el apóstol Pablo usa la frase y dice, examínalo todo, retén lo bueno, lo que quiere decir es a lo que está ligado en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Cuando dice, pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, y no se refería a él, decía hemos, a los demás apóstoles, a los demás ancianos, a la iglesia que estaba creciendo, dice, que caiga bajo maldición, sea anatema. En otras palabras, lo que quería decir el apóstol Pablo es esto: todo movimiento, toda creencia, toda definición que está fuera de Cristo como el centro de la doctrina de Dios sobre la vida de los hombres, que sea anatema. Hoy en día, muchos cristianos, aquí no, ¿verdad, hermanos? Aquí todos lo recibimos. Yo digo de otros. Muchos cristianos dicen, pues ese sermón no es para mí. ¿Sabías tú que todo mensaje es para nosotros, hermano? Oiga, ya me imagino llegar al trabajo, ¿verdad? Y, no, pues ahora no hay champa para mí. Todos los días hay algo que hacer. Todos los días. Muchos entran a la iglesia diciendo, pues esos temas como que no son para mi espíritu. Un corazón humilde, un corazón sencillo, siempre va a buscar alimentarse de la palabra de Dios. Te voy a hablar brevemente de las teologías que en aquellos tiempos el apóstol Pablo las describía como fábulas, las describía como profanas, las describía como cuentos de mujeres, las describía como cosas que no tienen sentido, que hoy en día se están viviendo dentro de la iglesia o sus alrededores. ¿Sabe a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice la frase examina todo y retén lo bueno? Se refiere a las teologías que se están introduciendo dentro de la iglesia. Les voy a mencionar brevemente. Uno, la teología moral. La teología moral es una teología que se está introduciendo dentro de la iglesia, en donde se le enseña más a la gente a portarse bien, a ayudar a los demás, que el propio bien espiritual. Es esa teología de esos predicadores o de esas iglesias que algunas tienen el título de cristianas y otros el título de pastores, que solo te hablan que tú tienes que ser una buena persona, que tú tienes que ser una persona buena para la sociedad.
Y la vida espiritual sí existe, pero lo que importa es que tú seas una buena persona para que no le hagas daño a nadie. Es la teología humanista. La teología moral. La teología de la prosperidad es de las más viejas. Son esas iglesias o esas creencias en donde todos lo centran en dinero. Si tú no tienes dinero es porque estás en pecado. Si tú tienes dinero es porque eres un santo. Y tú que tienes dinero, ven y dale al Señor. Y algo que me llama mucho la atención de este tipo de teología es que los únicos que se enriquecen son los que la piden, porque las que dan se quedan en la misma miseria. Es lo que me llama mucho la atención de este pensamiento. La teología de la supremacía. ¿Sabe cuál es la teología de la supremacía? Son aquellos predicadores que están constantemente diciendo: tú puedes, tú vas a salir adelante, decrétalo, decláralo. ¡Ah! Y la gente, ¡ah! No dice, ¿verdad? No dice, ¿de veras? Y la gente va. La gente se pierde en esas teologías. La teología de la no discriminación. ¿Sabía usted que esta es, y lo digo con todo el respeto, lo puedo sustentar y sé que no tiene nada que ver lo que voy a decir? La teología de la discriminación es la teología política que se está introduciendo dentro de este país. Ayer tuve la oportunidad de platicar con un doctor, no médico, un doctor en la palabra. Y así de primera mano conversábamos y me decía que algo que trajo el COVID, detrás de todas las enfermedades, dice que el apoyo del gobierno federal al 503, las iglesias C, dice que las iglesias que tomaron dinero del gobierno para apoyo federal, para las solvencias de sus gastos, él me estaba compartiendo que muchas de esas iglesias ni siquiera leyeron lo que estaban tomando y que dentro de las cláusulas se establece que no puedes discriminar ninguna creencia, ni pensamiento, ni género dentro de tu iglesia. Dice, y si tú supieras, me dijo, cuántas iglesias, ahora que se enteraron de esto, no pueden hablar de temas que tienen que ver con la Biblia, porque al momento de hablar se les quita el apoyo federal. Yo me decía dentro de mi de veras, dice, sí. Dice, de hecho es un documental, Enemies Inside the Church, si es que no me estoy equivocando. Tuve la oportunidad porque ayer participé en un teletón, perdón, para allá que dijera, digo, ¿cómo lo conoció? ¿Verdad? Participé en un teletón y ahí tuve la bendición y me mandaron el link, está sorprendente, no lo puedo compartir, hermanos, perdónenme, en otra ocasión les platico el documental, porque está a la venta, no puedo ser así, ¿verdad? Ay, pastor, compártalo, dele share, no puedo, hermano, no puedo. Pero si usted me apoya con una ofrenda, ¿verdad? No, pero llamaba mucho mi atención. Porque la única persona que tuvo acceso es mi hija, porque a ella sí, pues es mi hija, ¿verdad? Le dije, mira el documental y conversamos sobre de él. Y ella dice que se le abrieron los ojos de ver cómo es que políticamente y legalmente la iglesia se está atando de manos por la teología no discriminación. Y no solo esa se está introduciendo, sino también la teología progresista. La teología progresista representa todo el pensamiento liberal dentro de la congregación, todo lo tolerable, lo que se le conoce lo posmoderno. Es que allá en aquella iglesia dicen que no es malo tomar. Es que allá, mire, tanto así, pastores de gran influencia, populares dentro del movimiento cristiano. Le voy a decir de qué país es, pero no puedo decir el nombre por respeto. Un pastor colombiano hablándole a más de 4,000, 5,000 personas diciéndole, tú puedes estar en adulterio y si Cristo viene tú te vas al cielo, hermano mío. Yo casi me rasgo las vestiduras para que, ¿cómo puede ser posible? Esa es la teología liberal, progresista, perdón. La teología que dice básicamente hay que estar en la onda del futuro, de lo actual, de lo moderno. Y si tú supieras cómo está tupida hoy en día muchas iglesias de estas teologías, está tupida, hermano. Está impregnada. A eso se refería el apóstol Pablo. A eso le hablaba a la iglesia y le decía, deséchalo. Hazlo a un lado. Que no sea parte de tu corazón. Que no sea parte de tus oídos. Hoy en día la gente dice, este pastor habla mucho de la oración y de la santidad y ya me tiene hasta acá. Yo estoy empezando a hacer cambios en mi vida que antes no tenía.
voy a ir con aquel que me dice que todo está bien suave, bien chido, bien a todo dar, y lo único que tengo que hacer es venir el domingo y no faltar. La realidad es esta. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. La realidad es esta, iglesia. La Biblia nos habla con claridad, el que perseverara hasta el final, ese será salvo. La realidad es esta, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La realidad es esta que dijo el mismo apóstol Pablo. Dijo, ¿cómo yo he de entregarme al pasado siendo mensajero de esta palabra en peligro y me quede por andar pensando al revés? El mismo apóstol Pablo lo declaraba. Y cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, retened lo bueno, no estaba hablando del sermón, estaba hablando de las corrientes que estaban entrando dentro de la iglesia. Y por último, absténganse de toda especie de mal. ¿Sabe por qué les decía absténganse? ¿Qué es abstenerse? En otras palabras, no quiero, no lo hago. ¿Quiénes se han abstenido a tomar Coca-Cola? Díganme, no levante su mano, ¿verdad? Oiga, ¿cómo puede, verdad? Cuando está bien fresquecita. ¿Cómo puede? O sea, no que cómo puede, cómo le hace, sino cómo duele en el verbo. ¿Cómo duele? ¿Quiénes se han abstenido, hermano mío, de dejar de comer tortilla de harina? ¿Cómo puede, verdad? Y cómo duele también. ¿Quiénes se han abstenido alguna vez de decir, oh, es que va a haber una boda en 2 meses y tengo que verme bien para la foto, ¿verdad? Y uno se abstiene. Oiga, y luego las amistades de, ay, amiga, qué delgada te ves, ay, nada, ¿qué te hiciste? Nada, nomás dejé de comer. Practicamos la abstención. Y cuando el apóstol Pablo decía, absténgase de toda especie de mal, esta es una frase muy interesante, dice, de toda especie de mal. No solamente de algo en particular, de todo lo que te puede dañar. Si hay amistades, abstente de ellas. Si hay lugares, abstente de ellos. Si hay programas, abstente de ellos. Si hay compras, abstente de ellas. Si hay conversaciones, abstente de ellas. Si hay reuniones, abstente de ellas. A eso se refería, abstente de todo mal. No, pastora, ¿cómo están las cosas? Pues me voy a tener que esconder en una cueva a 3 metros bajo tierra. Se escucha tal vez muy grotesco. Pero si te importa más tu alma y estás en una situación así, no está mal el precio. Como nos platicaba un hermano hace tiempo, que era soldado, nos platicaron la historia, hermano Daniel, que era soldado y que de tiempo en tiempo, cuando estaban en campo, seguramente los altos mandos llevaban en trocas mujeres de la vida alegre, con la finalidad de que los soldados tuvieran un momento de pasión. Y que este hombre, este soldado cristiano, cuando veía eso, ¿sabe qué hacía? Se ponía a orar, pastor. No, salía corriendo, huía, hasta donde podía, hasta donde se cansaba, porque él decía, porque yo sé que si me quedo, yo sé que caigo. Porque abstenerse no es ver y mantenernos al margen. Abstenernos es alejarnos. Por eso se le llama abstenerse, no estar presente. Y el apóstol Pablo, cuando enseñaba a estas iglesias y les decía, ¿así te vas a hacer sólido? Hermanos, en la vida cristiana todo cristiano debería de ser sólido. En diferentes niveles tal vez, vente hija, pero deberíamos de ser sólidos. No debería de ser como cristianos guachihuaches, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, del montón, cristianuchos. No deberíamos de ser cristianos de chocolate. No deberíamos de ser cristianos de emociones. No deberíamos de ser cristianos, hermano mío, en donde esta tragedia me marcó y ya no me he podido levantar. Eso es mentira.
Todos en algún momento de nuestra relación con Dios hemos pasado momentos muy duros, unos más duros que otros. Pero eso, en lejos de alejarnos de Dios, nos debe de hacer más fuertes en Dios, levantarnos en Dios, tener más fe en Dios. ¿Sabes por qué, hermano mío? Porque la salvación, el cielo que está otorgado solo para los que vivimos o vivamos en santidad, para ellos ese es el precio, es el costo. Cuando a veces la juventud, voy a empezar desde abajo, la juventud dice: no, es que estoy muy chavo. ¿Quién te garantiza la vida? ¿Quién te garantiza? Mira, yo he tenido amistades, conocidos, que les compartí el evangelio y se murieron, ya no están conmigo, vivieron corta edad y murieron. Es en serio. No sé si se arrepintieron, pero seguramente por lo que andaban haciendo no. He conocido jóvenes de 20, 30 años. No, ahorita no, la iglesia no. ¿O para qué me meto de la verdad, hombre? Espéreme, tengo muchas cosas que resolver. Y hoy por hoy están apartados del evangelio completamente. Otras edades en donde los afanes, las cosas materiales. Oiga, este panorama es tan común. Crecemos, tenemos hijos, ahondan entre los 15, 25, 30 años y uno que otro descarado nada más. Y los padres intentando solucionarles la vida, descuidando su vida espiritual, queriendo salvarla de ellos. Y el apóstol Pablo les habla y les dice: sean sólidos, sean sólidos, no desperdicien el tiempo. Cada vez que venimos a la iglesia es una oportunidad para poner un bloque en nuestra relación con Dios, un bloque, para poner no sé, algo de que nos haga escalar, nos haga ser más fuertes. Esa es la iglesia. La iglesia debe de tener esa cualidad, que entre más nos congregamos, más nos apasionamos por Dios, más cambiamos nuestra manera de vivir, más brillamos, más mejoramos nuestro lenguaje, nuestro testimonio, nuestra actitud. La iglesia no debería de andar por el suelo. La iglesia no debería andar dando lástimas. La iglesia debe de pensar que somos luz en medio de las tinieblas y que esta sociedad necesita ver un cambio, no una religiosidad, un cambio que empieza desde la comunión con Dios y tiene la capacidad de brillar allá afuera. ¿Y sabes quiénes son ellos? Somos tú y yo. No van a bajar ángeles, no van a aparecerse cosas, no van a suceder cosas. Tú y yo somos los llamados por Él para que con una vida sólida la gente pueda ver la esperanza verdadera de que Cristo es real, que Dios es real y que viene por su iglesia. En serio, hermano mío, dice un dicho vulgar: pobre del pobre que no va al cielo. Lo amuelan en la tierra y lo amuelan en el cielo. Así no dice, se lo suavicé. Y es cierto. Y pueden vivir una vida en Dios en la tierra y no se dan cuenta que con una vida a medias no pueden entrar a la presencia de Dios. Por eso es que o estás de este lado creciendo, haciéndote sólido, o vete. Qué feo. Pero es bien doloroso. Es bien doloroso. Es como la gente que va con el doctor. Ayúdeme, doctor, ayúdeme. Tienes un año viniendo, ingrato, cada mes. Sí, doctor, es que no me hacen las pastillas. Mira, te he subido la dosis infinidad de veces. Lo que no te hace es querer cambiar, es querer dejar las cosas que te dije que no debes de comer. Y lo único que le estás haciendo a tu cuerpo es que lo sigues lastimando, lo sigues hiriendo, y un día de estos ya ni vas a alcanzar a llegar. Y ese pensamiento, esa conducta a veces está en el cristiano. Venimos a la iglesia y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo, estos asuntos que tienen que ver con el Espíritu Santo quiere volvernos a restaurar, a levantar, a cambiar. No hay imposibles para Dios. Ya eché mucho a perder mi vida, pastor. Pues esa es tu perspectiva. La perspectiva de Dios es muy clara. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tú quieras, tú encuentras. Si tú tocas, se te abre. Si tú llamas, se te escucha. Clama a mí, yo te responderé. Dice: y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo tu corazón. No, pastor, ya está muy difícil. No,
Difícil es andar a medias en la vida cristiana. Eso sí está pesado, está difícil, está cruel. Con solo verlos, hermano mío, para mí, yo digo, Nel, no, mejor luchando y avanzando. Y todo cristiano, dijo el apóstol Pablo, debería de pensar su relación con Dios de esta manera. Todo cristiano. Mire lo que dice el versículo 23. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Todo nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es el que nos llamó, fiel Él lo hará. En otras palabras, hermano mío, la iglesia no es para cobardes. La iglesia es para valientes. La iglesia es para personas llenas de defectos, pero que tenemos un corazón para decirle al Señor, pero quiero que me ayudes a mejorar. Quiero que me ayudes a alejarme. Quiero que seas tú sobre mi vida. Quiero que tú vengas y me restaures. Para ellos son la iglesia. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.